Muy buenos días a todos. Buenos días. Primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y también darle gracias a esta familia que nos recibe con tanto cariño y que se preocupa tanto por nuestra fe, por la salvación de todos nosotros. Voy a comenzar con una lectura de la palabra para que recreemos así el Espíritu Santo en todo lo que vamos a hacer. Y les voy a leer de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: el verdadero camino de la salvación cristiana. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Atención con los perros, atención con los embusteros, atención con la mutilación, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, mas yo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hemos decidido que en esta primera reflexión les quiero hablar de la juventud católica. Y nosotros, cuando escuchamos ese título, y para nosotros que somos católicos, y especialmente por lo que aprecio aquí en todos ustedes tan jóvenes, pues son católicos de cuna, o sea que nacieron en la iglesia católica. Y así fui yo también, bautizado de niño en la iglesia, y de Anita, nuestra misionera de los peregrinos del amor, que ya les habló. Y todo esto pues es algo que nosotros heredamos. Y para que nosotros entremos en esa herencia y comencemos a asimilarla, y luego primero se asimila intelectualmente, y cuando usted está viviendo toda su adolescencia y buscando su identidad, pues puede encontrar una serie de situaciones en las cuales hay tantas voces hablándoles, ¿no? Porque hoy por los medios que tenemos, la forma de comunicación, pues tenemos tanta posibilidad de adquirir toda clase de ideologías y filosofías y formas de pensar específicas sobre la religión, que de repente en ese estado de búsqueda de identidad pueden haber ciertas situaciones en las cuales se complica el uno definir su propia fe. Pero precisamente por eso estamos acá hoy en una reflexión que es netamente católica y que está centrada en lo que nosotros somos, de dónde venimos, para dónde vamos, de qué estamos hechos y por qué somos católicos. Porque pues sí, aparecemos como católicos así de repente y vamos tomando conciencia de eso, pero el mundo quiere decirnos que no hay necesidad, que la iglesia católica esto, la iglesia católica aquello, y lo más curioso de todo, que les doy como clave a ustedes, es que si usted observa lo que se mueve en el mundo de las noticias, lo que es sensacional, nunca escucha un escándalo por un rabino judío, un mula musulmán, un pastor protestante, un cientólogo, ninguno. Lo que hacen ellos, bueno o malo, no vende noticias, nadie lo compra, ¿no? A nadie le importa. O sea, si un pastor protestante por allá hizo unas cosas horribles y todo, escasamente llega a las noticias y no pasa de una noticia de un minuto y se acabó. Pero donde un católico, ya sea laico, sacerdote, religioso
o el Papa o alguien así hace cualquier cosa, bosteza o tose donde no debe, hace alguna cosa, sale en todas las noticias en el mundo y cada uno la interpreta de una forma diferente y se forma tremendo escándalo y dura por semanas a veces. Entonces, ustedes son gente inteligente y Dios les ha dado a ustedes la capacidad de asimilar el mundo en que nacieron. Sí, la gente se asombra de que los jóvenes desde muy niños hoy pueden manejar un celular sin que nadie se los haya enseñado. Entonces los padres dicen, wow, ¿cómo hizo? Yo ni siquiera puedo sacar la hora del celular, ¿no? Pero la realidad es que todos nosotros venimos con el chip de la generación en la que nacimos y tenemos toda la información y nacemos con eso. Eso es lo que Dios hace todo perfecto. Dios no va a crear un ser humano fuera del tiempo, lo crea en el tiempo, con todo lo que está en el tiempo. Y eso es absolutamente natural, no es nada extraordinario. Gracias a Dios que Él es perfecto. Entonces, ustedes que tienen esa capacidad de asimilar el día de hoy y que conocen lo que pasa en el día de hoy y que por la unción que tienen, por el bautismo que tienen el Espíritu Santo, encima de la inteligencia que tienen natural y la preparación que tienen para vivir en este tiempo de la civilización humana, también tienen esa sabiduría de Dios que les dice dónde está la verdad. Entonces, si todo lo que hay en la Iglesia Católica causa tanta sensación en el mundo entero, ¿cuál sería la razón? O sea, ¿usted qué se imagina? ¿Por qué será? ¿Por qué será que esas noticias son tan grandes y venden tanto? Cuando la Iglesia Católica no es una empresa, no es una corporación, no vendemos cacharros, no vendemos nada, no se vende mercancía, no somos competencia comercial de nadie, ni política, ni competencia social, ni económica. Entonces uno dice, pues, ¿con quién está compitiendo? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el mundo se preocupa tanto por nosotros y nosotros no somos competencia para ellos en ningún aspecto? O sea, nosotros no tenemos nada que ver con las ambiciones del mundo, lo que el mundo busca todos los días, desesperadamente por ahí, a toda velocidad. Entonces, ¿por qué están tan preocupados? Pues, si usted le pone tan solo una pequeña parte de sus sentidos y de su razón, se da cuenta que hay algo ahí. Y lo que hay, les voy a asegurar a ustedes esto, lo que hay es que esta iglesia es la iglesia del Señor, la verdadera iglesia. Y por eso las fuerzas del mal son las que instigan todo este tipo de actividades y crean estos fenómenos para desacreditar lo que es real y para ocultar y darle paso libre a lo que no es real. Lo dejan callado. Las cosas que no son reales siguen existiendo como si fueran invisibles y están en medio de todo y nadie las toca, nadie se preocupa de desenmascararlas, siguen por ahí. Pero las cosas que son reales tienen que salir a la luz así para desacreditarlas. Entonces, obviamente con esto, yo no estoy pretendiendo cubrir los pecados de la iglesia. Pues hay cosas malas en la iglesia, hay gente mala en la iglesia. Por esa razón Jesús dejó a Judas hasta la última cena. Si uno dice, Judas era un traidor, Jesús es Dios. Jesús sabía que era un traidor desde el principio y lo dejó. Y en la última cena le dio la comunión y estaba en pecado mortal y le dijo, vete a hacer lo tuyo. Y la palabra dice, y Satanás entró en él y se fue a entregarlo. O sea, la enseñanza de eso es que el mal está en la iglesia también, metido en todas partes. El mal está en su familia, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. El mal está en todas partes, en la calle, por todas partes. Entonces, eso no nos debe escandalizar a nosotros. Vivimos entre el bien y el mal. Pero lo que yo decía es que ustedes, como jóvenes, pues tienen esta maravilla de oportunidad, de que están tan despiertos y que no solamente tienen este potencial intelectual, inteligente, que está preparado para vivir en estos tiempos, sino que tienen también la fe. Ahora, no es fácil despertar la fe en un fuego ardiente en la juventud, porque ustedes están enfrentados
a descubrir y a experimentar y a vivir una serie de elementos de la vida material, los cuales nadie los puede detener, porque ustedes lo están descubriendo. Y una persona como yo no puede venir a decirle, hey, hey, detente ahí porque eso te quema y esto. No, mire que usted cuando observa una leona y ve los cachorritos de la leona por ahí, la leona jamás se levanta y se preocupa de lo que los cachorros están haciendo. Y los cachorros se meten en unos problemas terribles. La leona ni respira. Está ahí. Solo cuando el cachorro se ve que ya pues está al borde, que se lo van a matar por ahí, alguien sale la leona y solamente ruge y ya se acabó. Pero y eso es como el verdadero ritmo que debe tener el adulto con el joven. El adulto no tiene por qué estar detrás del joven persiguiéndolo por todo lo que hace. Cuando la verdadera salud humana, inteligente, debe ser que cada uno tiene que experimentar su camino y darse cuenta que el fuego quema, que tantas cosas suceden, ¿no? Ir a tocar a ver qué pasa, y aquí y allá se da cuenta de cómo ir descubriendo las cosas. Obviamente que nosotros sabemos que todos tenemos una dirección y una orientación de nuestros padres, de todo lo que es básico en la vida normal, natural, del día a día, de cómo convivimos con los elementos de la naturaleza y con otros seres humanos, y cómo convivimos con nuestra responsabilidad, con la vida que tenemos en las manos, cómo es que nosotros cultivamos nuestro futuro, viviendo el presente en una forma responsable, porque parte de la inteligencia que ustedes tienen, parte de los dones que Dios les da con toda esta capacidad de estar en esta frescura que es la juventud, que es tener vitalidad, entusiasmo, tener todo eso que tiene la juventud, parte de eso es conocer que el futuro está en sus manos, no en las manos de nadie más. Ustedes son los que hacen o deshacen el futuro, porque de acuerdo a lo que hacen hoy, así van a vivir mañana, ¿no? Por eso no es un sermón de los papás que dicen, mira, prepárate, estudia, porque después puedes terminar por ahí en una situación difícil en tu vida, y etcétera. Pues eso no es que sean sermones viejos, sino que son los consejos sabios de alguien que ya ha vivido todo eso, y es verdad. Pero con relación a la fe, continuando con el tema que iniciamos, yo diría que no se puede inculcar la fe en los jóvenes en una forma exigente, imperativa. La fe se debe transmitir a través del amor y la caridad, porque la fe es una invitación a tener amor. Esa es la fe. ¿Qué es la fe católica? ¿Y de qué se trata Jesucristo? ¿Realmente qué es? Pues Jesucristo es amor, porque Él es el amor. El amor nos creó a nosotros. Dios nos creó con amor. Y ustedes saben que por naturaleza, todos nosotros amamos, por naturaleza. Hay situaciones en las cuales el amor se disminuye, porque tenemos confusión con una persona, confusión con un estado de vida. A veces estamos confundidos en el colegio o en la universidad, los estudios bajan de nivel de amor, los odiamos a veces, ¿no? Y otras veces aumentan de amor y nos entusiasmamos. Pero todo eso está hecho por la llama del amor, todo lo que ustedes se imaginen. Miren las amistades entre ustedes. Las amistades entre ustedes se mantienen en una llama de amor. Los amigos se quieren, se estiman, se respetan. Y a veces se establecen noviazgos y amistades más íntimas que muchas veces llegan al matrimonio, y eso todo está hecho de amor. Entonces, si queremos hablar de la religión católica, tenemos que empezar con el amor. Es el amor. Entonces, si yo les voy a hablar de la fe a ustedes, tengo que comenzar por decirles que yo he descubierto en mi experiencia personal de que Dios es amor. Eso lo escuchamos porque es una catequesis que recibimos desde antes de hacer la primera comunión. Nos han dicho Dios es amor. Pero ¿cuánto hemos entendido de eso? ¿Y cuánto sabemos dónde está el amor? ¿Con qué se hace? ¿Dónde está? Si se puede tocar o no, si se puede ver. Porque obviamente que todo esto es como el viento que sopla y uno conoce la dirección porque mueve las cosas, pero uno no lo ve. Pero así es el amor. Es como, hay personas que solo descubren el amor de los padres
cuando se mueren. Y ahí están llorando al lado del ataúd, dándose cuenta de lo importante que era el papá o la mamá, y arrepintiéndose de todas las formas en que se portaron mal con ellos, y no descubren ese amor hasta que no están muertos, desafortunadamente, ¿no? Otros descubren el amor de los padres porque poco a poco, en medio de todas las luchas de convivencia y las relaciones que son difíciles entre padres e hijos, y especialmente cuando los hijos pasan por la etapa tan difícil de la adolescencia, pues entonces hay muchos que se identifican con el amor y son más amorosos que otros. Pero la fe, precisamente, es una ayuda extraordinaria para vivir en cualquier etapa de nuestra vida, la infancia, la adolescencia, el joven adulto, el anciano. La fe nos da a nosotros la capacidad, la unción de mantener el amor todo el tiempo. Diana les contó brevemente parte de mi historia de acercamiento a Dios, de la forma en que Dios me rescató de lo que yo era. Pero en este momento les puedo decir esto. Cuando yo era niño y vivía en el pueblo donde yo nací, en las montañas de los Andes, en Colombia, es una zona de puros cultivos de café, montañas enteras llenas de café. Y yo tuve una infancia muy feliz. Yo vivía al lomo de un caballo y llegábamos al colegio a caballo, es decir, una vida extraordinaria. Vivíamos en haciendas de café y éramos muchos. En mi casa éramos 10, pero todos mis tíos tenían no sé cuántos hijos, éramos como una tribu y pasábamos muy felices. Hasta los 14 años vivía así, y la Iglesia Católica era parte de nuestra vida. Siempre la misa, las catequesis, y yo era trompeta mayor de la banda del colegio y estaba en las Semanas Santas, en esas procesiones que eran eternas. Y además el pueblo nuestro en unas lomas altísimas y caminábamos con esos uniformes de la banda que eran gruesísimos, con un calor y unas cosas como una tortura. Pero a nosotros nos pagaban y habían incentivos ahí que nos aguantábamos todo eso porque sabíamos que teníamos un pago. Pero al mismo tiempo también todo el pueblo apreciaba lo que hacíamos y pues uno a esa edad es súper vanidoso. Entonces todo eso era parte de un ingrediente especial que nos daba mucho entusiasmo. Después de los 14 años, cuando me fui a Bogotá, que es la capital de Colombia, pues eso fue la revolución grande que hubo en el mundo, que después de eso pues el mundo no se volvió a recuperar, que se fue como hacia abajo, terriblemente, que fue toda la revolución de los sexos, la liberación de los sexos, la propagación del feminismo, de los anticonceptivos, el aborto, o sea, cosas terribles. El divorcio se estableció, empezaron los movimientos del hipismo, que fue en lo que yo me metí. Yo a los 15 años tenía una banda de rock and roll y ya usaba toda clase de drogas y además, pues, imagínate, tenía el pelo más abajo de acá, y la barba por acá, y es un escándalo para mi familia. Nos tiraban piedra en la calle, así era por donde pasábamos, nos escupían, nos pateaban, nos tiraban piedra, porque la gente, se pueden imaginar en 1966 estar uno con el pelo por acá, pues que era un mundo conservador. En todas partes del mundo la gente era toda recatada, ortodoxa, en todas partes. Así era la sociedad en el mundo entero. Las cosas malas todas se hacían en el subterráneo. Nadie hacía cosas malas a la luz, nadie. Todo estaba escondido, incluyendo el homosexualismo. Eso no se podía hablar. Los que fueran homosexuales estaban en un sótano por allá. Nadie salía a la luz por ningún lado, nada. Entonces, claro, nosotros fuimos un escándalo terrible, la forma en que nos vestíamos, todo era un escándalo. Pero nuestra generación vivió eso y nosotros lo disfrutábamos, porque además, como andábamos todos drogados, no nos importaba nada, ¿no? Y así fue como yo viví toda esa adolescencia, perdido, y obviamente perdí mi fe. No creía que Jesús era Dios, porque yo practicaba el hinduismo, el sintoísmo, el taoísmo, el budismo, todos los ismos que llevan al abismo. Y así. Y en esa forma yo crecí. Cuando llegué a Alemania, a la ciudad de Hamburgo, peor, porque pues es una civilización todavía más fría, más dada al materialismo, porque
por lo menos nuestras culturas latinas son más románticas. Entonces uno todavía encuentra a la abuela que tiene las cosas derechas y se escandaliza con uno y uno medio se sacude un poco porque es la abuela, ¿no? Entonces uno dice, pues a lo mejor la abuela tiene razón, ¿sí? Pero en Europa no, ni las abuelas. Todo el mundo anda ya en un materialismo terrible. Obviamente habrán sus remanentes por ahí, pero yo no los conocí porque yo no andaba en iglesia. O sea, yo no conocí la gente buena, sino toda la gente loca. Entonces en la universidad mis amigos eran los más locos. Y ahí continué y además estudiaba artes, se pueden imaginar, pues, ni hablar. Entonces, y drama, yo estaba en teatro y música. Iba por un camino donde estaban todos los locos, ¿no? Y con eso no quiero decir que la música y el arte y todo eso sea una locura, ¿no? Pero quiero decir que todo el hipismo y toda esa excentricidad de esa generación estaba bien arraigada en el arte y en la música y en el teatro, todo eso. Y ahí estaba yo, eso es lo que yo hacía. Yo de todas maneras tenía esa vocación porque yo desde niño estaba en todos los grupos de teatro de la escuela primaria, de la secundaria, y eso estaba en mí, todo eso estaba en mí. No fue que me lo inventé en el hipismo ni nada, sino que ya era eso. Y así, en medio de todo era padre de familia, nacieron 2 hijos en Alemania, en medio de todo ese hipismo, y tenía que responder por un hogar, al mismo tiempo que era tan loco, y bueno. Después de 6 años me fui a California. California estaba peor, porque en California nació el hipismo. Entonces imagínense a dónde llegué. Y llegué a Hollywood nada menos. Y ahí fue donde llevé el resto de mi vida por más de 20 años, casi 30 años. Tuve mucho éxito, que aún no lo entiendo por qué, porque ese es un lugar muy difícil de tener éxito. La mayoría de la gente fracasa y uno ve que hay mucho artista famoso y mucha gente, pero para esos artistas famosos hay 50.000 fracasados, ¿no? Basta con ir a una cola del casting y se encuentran 500 personas en una fila, pero ya escogieron el actor. Lo hacen por política, para darle gusto a los sindicatos. Ese es un mundo corrupto, un mundo en donde todo está hecho, organizado por debajo de cuerda, y entonces tiene que saber, depende de quién conozca a uno. Son pocas las cosas que se hacen legales, pero esos son papeles indiferentes, medianos o bajos, donde no hay mucho progreso. Es así, de repente las encuentran en un casting. Pero las cosas importantes todas están arregladas, ¿no? Entonces, de una forma u otra, yo logré conocer la gente indicada y progresar rapidísimo, pero en medio de esta decadencia tan terrible en que yo vivía, una decadencia total, tuve mucho éxito en todo lo que hice, y cuando tuve ese encuentro con Dios, a los 47 años, o sea, llevaba 33 años de esa vida loca. 33 son muchos años. Yo nunca lo vi así hasta que tuve esta experiencia con Dios y dije, 33 años, así, viviendo la vida, como llaman en inglés, de fast lane, ¿no? A toda velocidad, por todos lados. Pues, después de ese encuentro que tuve, que fue en un secuestro, en una cueva, amarrado, amordazado, sentenciado a muerte, o sea, una situación terrible, pero pónganse a pensar, una persona que era una bestia salvaje como yo, la única manera de domar era amarrándolo y metiéndolo en una cueva con guerrilleros. Era de la única manera que yo iba a agachar mi cabeza, porque no iba a poder aparecérseme el Señor en Hollywood en una calle, pues no le iba a poner cuidado. Tenía que ser así. El Señor hace todo perfecto. De todas maneras, el Señor me llamó en una forma radical y yo le escuché en una forma radical también. Porque en medio de todo lo que yo hice, yo siempre fui filósofo porque yo me entré en todas estas filosofías paganas de Oriente. Y como ustedes saben, y seguramente ustedes alguna vez han leído algo de eso, son súper inteligentes, ¿no? Son de una ciencia increíble, son hermosas, son unos poemas como el hinduismo con los cantos del Mahabharata y todo, son preciosos. Y el budismo y el sintoísmo, el taoísmo, es una filosofía increíble, se lee muy bien y parece ser muy profunda. Entonces eso lo seduce a uno, lo conquista, le conquista el intelecto, las emociones que tiene uno como ser intelectual que somos.
seres intelectuales. Y yo era muy apasionado con todo eso. Había mucho arte en toda esa literatura y eso me gustaba mucho. Era muy creativo. Por ejemplo, todo el hinduismo es de una imaginación increíble, cómo tienen todos esos dioses y lo que todos esos dioses hacen, es una fantasía impresionante. Que yo partí de las mitologías griegas y egipcias y a mí me fascinaba la mitología china, y de pronto me encuentro con el hinduismo y el sintoísmo y el budismo y eso todavía me fascinó más. Y de eso escribí obras de teatro y escribí muchas canciones y todo salía de ahí. Pero eran filosofías, ¿no? Y eran religiones que no tenían espíritu, parecían tener, pero no, eso no era una espiritualidad. Cuando yo tuve la experiencia con el Señor me mostró, me reveló espíritu, y me encontré con el espíritu, o sea, en el mundo espiritual. Y por primera vez descubrí el mundo espiritual, porque yo con mucho cariño, porque yo tengo mucho amor por la juventud, y no porque sea ya una persona tan mayor, sino porque verdaderamente quiero mucho a los jóvenes, porque pues la juventud es como la presencia más tierna y más preciosa que tenemos en la humanidad. Es lo más tierno que hay, desde el bebé hasta el joven que está empezando a despertar en el mundo y que tiene todos entusiasmos. Es muy lindo, muy precioso, y por eso yo tengo mucho interés siempre en compartir con los jóvenes, porque yo sé el corazón de ustedes, cómo está abierto, las emociones que tienen, y también todas las dudas que se presentan y las luchas tan increíbles que tienen. Y todo esto necesita compañía también, compasión, necesita gente que los entienda desde el lado mío, que somos los adultos, que hemos vivido tantas cosas y que no necesariamente lo que hemos vivido nosotros puede ser un ejemplo para ustedes, porque ustedes viven su propia vida y cada uno de nosotros somos únicos. Ninguno como yo, ninguno como usted. Dios no se repite. Por eso uno no puede establecer normas generales para nadie. Nadie. Porque no hay un patrón que se pueda cortar y decir así debemos vivir los seres humanos. Ese tipo de psicología ha fracasado siempre. Sí, la psicología que es universal y generaliza a la humanidad es un fracaso. Porque el ser humano es único. Y si yo soy un buen psicólogo, tengo que tratar a cada ser humano como una persona nueva y no le puedo aplicar la terapia del otro, ¿no? Porque así fracaso y le hago daño a los demás. Es lo mismo que un padre de familia que tiene 3, 4 hijos, 5 hijos. Cada hijo es absolutamente diferente al otro. Si se pone a tratarlos a todos igual, me refiero en la comunicación, en la forma de expresarse íntimamente con ellos, fracasa, porque no puede comparar un hijo con el otro. El peor error que hace un padre de familia es decir, ay, mira, tú debías ser como Tony. Eso es lo peor que puede hacer. Compararlo con el otro hermano, con la otra hermana o con el primo. Es como un asesinato. No, eso no se hace. Porque cada uno es único. Nadie como yo, nadie como usted. Y ahí es donde viene la sabiduría de cómo nos comunicamos entre adultos y jóvenes. Tiene que haber un respeto increíble de saber que no somos iguales a nadie. Y por lo tanto, tienes que hablarme a mí como esa persona que yo soy, único, no me parezco a nadie. Entonces háblame y escúchame para que descubras quién soy yo, de qué estoy hecho, qué es lo que pienso, qué es lo que añoro, qué es lo que no me gusta, y me descubras. Porque pienso que lo más hermoso de la comunicación entre seres humanos es el saber escuchar. ¿Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de la gente lo escucha a uno, pero no lo está oyendo? ¿Sí? Entonces, o podría decir más bien al contrario, que es que se dice, ¿no? Lo oye, pero no lo escucha. Entonces, es muy triste eso, porque eso pasa a veces entre hijos y padres, que el hijo le está diciendo algo al padre o a la madre y no está pasando la comunicación. Y también viceversa, ¿no? Los padres le dicen algo a los hijos y el hijo está desconectado, ¿no? Porque son cosas que a veces que no coordinan, son incoherentes en muchos aspectos. Entonces, en esa experiencia que yo tuve, en esa cueva, esa noche tan terrible, descubrí el mundo espiritual. Yo les puedo contar a ustedes algo esta mañana.
No los conozco a ninguno de ustedes personalmente, tal vez algunos del grupo de jóvenes misioneros del Santo Padre con los que hemos tenido comunicación, pero el resto de ustedes no, y me alegra mucho conocerlos a todos, y tengan la seguridad que yo estoy aquí porque tengo mucho amor por ustedes, aunque no los conozca personalmente. Esa es la única razón por la cual estoy acá. No vine a hacer un espectáculo de mí, porque no necesito, eso lo hice toda la vida por dinero. Ahora lo que estoy haciendo acá es que vengo porque me interesa estar acá, me interesa mucho ustedes, me interesa que nosotros podamos comunicarnos y que yo pueda compartirles a ustedes lo que yo he recibido, y que yo espero que se les sirva a ustedes para que solucionen algo en el camino de ustedes, ¿no? Y cuando yo descubro el mundo espiritual, les puedo testificar esta mañana de que yo he visto el mundo espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros en nuestra catequesis católica somos instruidos de que la vida es eterna y de que la vida continúa, pero al mismo tiempo estamos limitados porque vemos que la gente se muere y la entierran. Entonces, la vida racional nuestra no comprende eso de la vida eterna. Y entonces, ¿por qué enterraron a mi abuelo, no? Si es eterno, ¿esto qué es? ¿Y cómo se asimila esa información? Porque realmente, miren, por mucho que nosotros en nuestra imaginación, en la capacidad que tenemos de ser tan creativos intelectualmente, nosotros puede que nos imaginemos la eternidad, pero somos básicamente racionales. Eso es lo que somos. No somos más que eso. O sea, usted siempre se va a la razón básica. Puede que sueñe, piense, tenga toda clase de fantasías, pero a la hora de la verdad, usted se baja a la razón. Y ahí queda, anclado. Y dice, nosotros nos morimos. Y ahí están esos cuerpos que se descomponen en la tierra, ya se acabó. Nadie se acuerda ni de ellos. Un año después ni se acuerdan. Ni le llevan flores al cementerio ya, al que se murió. O sea, ¿qué es esto? Entonces la razón no le da a uno para pensar en eternidad. Y por eso el mundo temporal pues nos seduce en una forma extraordinaria, porque es lo único que concebimos como real. Así tengamos la religión, así tengamos toda la catequesis de que el mundo espiritual existe, así la tengamos. Por eso no pretendo que ustedes me crean, porque esa no es mi intención, solamente que con todo cariño se las comparto. Yo he visto y soy testigo de que la vida continúa. Esta vida continúa. La muerte no es el fin. Miren ustedes esto. Yo no sé cuántos de ustedes han estado al lado de un cadáver. Perdone que hable de estas cosas, a la mayoría de la gente les incomoda, pero más real que eso no hay nada, ¿no? Todos vamos a terminar ahí. No sé cuántos han estado al lado de un cadáver, y sobre todo de una persona que ustedes conocían. Entonces es impactante el ver esa persona sin vida, o sea, ese cuerpo ahí, dormido sin vida, que ya se fue de ahí, y uno sabe que algo salió de ahí, que se fue. O sea, ahí no murió todo esa persona, algo salió de ahí, el alma salió de ahí. Y pues eso es impactante, pero al mismo tiempo también le da a uno la idea de que si es verdad todo lo que nos han revelado en la iglesia, de que la vida continúa, y si nosotros somos fieles y obedientes a Dios, tendremos vida eterna, y si no somos fieles y obedientes a Dios, perderemos la vida eterna en la luz, terminaremos en las tinieblas para siempre. Si creemos en eso, ya tenemos una gran ventaja sobre esta vida. Yo, por no haber tenido eso claro, estuve perdido hasta los 47 años. Y qué pérdida de tiempo tan terrible, porque yo hubiese podido tener una vida mucho más hermosa si hubiese tenido a Dios en mi vida, mucho más preciosa. Y no la tuve, porque pues me perdí. Sin embargo, Dios, por su misericordia, no permitió que me destruyera, aunque no se imaginan cuántas cosas hice que hubieran podido destruirme completamente, porque era una persona autodestructiva en todo lo que hacía. Era como de una mentalidad suicida, porque era siempre extremista en todo lo llevaba al extremo, así. Pero hoy puedo decir que yo he visto eso,
he visto la vida que continúa, el mundo espiritual. ¿Y qué vi yo del mundo espiritual? Vi el mundo del mal, los espíritus del mal y los espíritus de Dios, la luz, los espíritus del bien, son una realidad. ¿Y qué vi también? Vi que es una realidad de que nosotros estamos en un destierro, o sea, estamos abajo. Por eso Jesús bajó y cuando se fue, subió, porque estamos abajo. Y nos vino a enseñar cómo salir de acá. Así de sencillo. Mucha gente vive aquí como animalitos y no se preocupan de nada más que vivir la vida terrenal. Y a eso les va muy bien generalmente en el mundo material. Hay mucha gente que se pregunta por qué los malos les va tan bien y tienen tantos tesoros y tienen tantas ventajas. Y la palabra de Dios dice, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. ¿Y por qué razón son más astutos? Porque tienen una sola vida, solo viven acá. Y esta es la única vida que tienen. Y por eso acumulan tesoros en la tierra en la forma tan rápida, porque no tienen moral, ni valores, ni principios, ni respeto por la vida, ni por nadie. Entonces, claro, le toman ventaja a todo y a todos, y si alguien se les pone en el camino lo asesinan y hacen... Y estoy hablando eso de políticos, gente importante en la sociedad, gente famosa en las artes, en la ciencia, que llegan a ese nivel de pecado, ¿no? De ambición, de avaricia. Pero a lo que yo voy es que estamos en el destierro. Gracias a Dios que no podemos ver el mundo espiritual, porque les aseguro que si ustedes pudieran ver el mundo espiritual, solo una gotica, morirían del susto, porque es terrible en lo que se refiere a la oscuridad y es hermoso en lo que se refiere a la luz. Pero como estamos desterrados, estamos en el mundo bajo. Entonces estamos rodeados de fuerzas del mal, pero pertenecemos al bien por el bautismo que hemos sido escogidos. Entonces, siempre y cuando nosotros seamos fieles a Dios, tenemos la protección de que esos espíritus que rondan por los aires no nos hagan daño, ni nos acaben de tentar a los niveles autodestructivos como estaba yo, que fui hijo de las tinieblas por 33 años y me llevaron por todas partes de la mano en las tinieblas en un mundo de pecado. Y claro, por eso logré tantos éxitos, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esa batalla espiritual y sabiendo que si nosotros somos fieles a Dios, entonces estamos protegidos. Y eso lo he probado yo en mi nueva vida después de que yo comencé a caminar con Dios, de que estamos protegidos cuando somos obedientes a Dios y cuando entendemos que el enemigo malo, el espíritu del mal, es una persona, no es una idea. Cuando hablan de pecado, la mayoría de la gente lee una palabra nomás, pecado, pero lo que pasa es que el pecado es un espíritu y es una persona. Así, no estoy exagerando. El pecado es una persona, es un espíritu. Y cuando nosotros estamos en pecado, esa persona está con nosotros. Es como cuando estamos en gracia, esos ángeles de Dios están con nosotros y nos protegen, nos ayudan, nos inspiran. Lo mismo el espíritu del mal nos inspira a hacer el mal, a hacer más mal y a continuar en el mal. Y esto es algo, quizás esta mañana, es de pronto lo más importante que les voy a compartir, de que yo sé y yo he visto con mis propios ojos de que existe el demonio. Existe el demonio y existen los ángeles caídos y todas esas almas malditas, lo que es el ejército de la oscuridad. Pero también sé que existe Dios, porque el Señor me habló, el Señor se me manifestó a mí, el Señor Jesús. Y oí una voz que, según todo lo que hemos podido estudiar de eso, es la voz del Padre. También vi que existe el infierno, que es una realidad, que existe el purgatorio, que es una realidad, que es misericordia de Dios para las almas que ya sea que se arrepienten en el momento de la muerte o que han vivido una vida más o menos con Dios y Dios por misericordia les da la salvación, pero tienen que purificarse antes de entrar a la gloria, porque les voy a resumir en pocas palabras la vida terrenal.
La vida terrenal es una escuela de almas. Esta vida terrenal es el primer paso en una jornada eterna que nunca terminará. Y dependiendo de cómo asimilamos nosotros este primer paso, dependiendo de eso es lo que vamos a alcanzar al salir de este cuerpo. Quizás ustedes han leído o han oído que el momento más difícil de todos nosotros es el momento de la muerte. ¿Y por qué razón? Porque el momento de la muerte es cuando usted sale de este cuerpo y se encuentra con la realidad del mundo invisible. San Pablo dice, lo que es real no lo vemos. Y este mundo es temporal. No dice que es irreal, sino porque es muy real el mundo presente, pero es temporal. Entonces, ¿cuál es el mundo permanente? El que viene, que no podemos ver. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, entra al mundo permanente. Eso se llama el verdadero nacimiento. Jesús le decía a Nicodemos, hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y él no entendía. Él decía, ¿y cómo hace un hombre viejo para meterse otra vez en el vientre de su madre? Porque pues era un fariseo y él, creo que era fariseo, ahora yo no me acuerdo, que yo no soy una persona de una formación bíblica así, pero de todas maneras Nicodemos era un hombre bueno. Él reconoció a Jesús como al Mesías y era un judío importantísimo del Sanedrín, de los altos sacerdotes, pero no era espiritual. Ya se dan cuenta ustedes por la respuesta que le dio a Jesús, cómo hace un hombre viejo, y así interpretó lo que él le dijo de nacer otra vez. Pero Jesús estaba hablando en términos espirituales, estaba hablando de la muerte y la resurrección, de que hay que nacer otra vez. O sea, cuando morimos, nacemos otra vez por la gracia que Cristo nos trajo. El bautismo con el Espíritu Santo nos da la posibilidad de no morir, porque Él vino y superó la muerte. ¿Ustedes se pueden imaginar lo grande que eso es? Si ustedes meditan bien en lo que estoy diciendo yo les aseguro que eso les abre la conciencia del corazón y se dan cuenta de lo grande que es ese don de la resurrección. No morimos. A pesar de que vemos el cuerpo que lo entierran, resucitamos. Es decir, continuamos la vida, pero sí estamos viviendo con Él, porque Él nos da esa vida eterna. Y eso es lo que yo vi. ¿Ustedes qué creen que puede transformar una persona como yo, que estaba embebido, enamorado, seducido totalmente por el dinero, por la fama, el placer, todo lo que yo hacía? Yo vivía una vida que mucha gente la añora. Viajaba por todo el mundo en giras artísticas, tenía cantidades de gente dándome atención en todas partes, hacía el dinero que yo ni me soñé, todo, tenía las casas que yo quería comprar. Es decir, ¿para qué les cuento? Es muchas cosas. Y para que a mí, esa noche, en esa cueva, me hubiesen derrumbado todo eso, porque ya eso no valía nada para mí. Porque cuando yo salí de ese secuestro, todo eso, que era la maravilla, que era los más grandes tesoros, mis más grandes anhelos, mi más grande orgullo, no valía nada. ¿Se pueden imaginar lo que yo vi? Así de grande es lo que vi. ¿Y cómo sería de grande que yo dejé todo? Todo lo dejé. Todo. Mis hijos ya estaban graduados en la universidad, estaban trabajando ya independientes, mi esposa había muerto hace tiempos, yo estaba solo. Dios tenía un plan perfecto. Y dejé todo y me volví misionero de la Iglesia Católica. Y eso es lo que hago hace 18 años. Y lo hago con un amor increíble, y nunca en la vida he tenido más paz ni gozo como el que tengo ahora. Yo, en todo lo que viví por el mundo y todo lo que hice, jamás conocí la paz ni el verdadero gozo. Conocí la euforia. Usted sabe la euforia. Miren, ustedes a veces ven una persona que va para un centro comercial, para un mall, y va corriendo a comprar algo. Entonces ahí se ve como el entusiasmo. Y ya cuando ve uno salir esa misma persona con su bolsita de allá, ya no está alegre. Ya se cayó, se acabó la euforia, porque ya compró lo que quería. Sí, el mundo material es así. Es como el sexo impuro, la promiscuidad, es igual. Hay una emoción, una atracción, una pasión, todo esto, ¡pum!, se consume el acto y
queda uno hasta fastidiado con el otro. A veces hasta ni lo quiere ver. ¿Ustedes no se han visto que así son los gatos? Los gatos cuando tienen una relación sexual, la gata después quiere matar al gato y se oyen los gritos del pobre gato corriendo y la gata detrás. Y eso es muy animal. Pero ¿sabe qué? No es nada diferente a lo que pasa con los seres humanos en la impureza, ¿no? Porque es muy diferente la sexualidad del matrimonio, pero en la impureza es así. La impureza produce esos efectos, ¿no? Y es un momento de euforia, un momento de pasión, un momento de placer, de entretenimiento, pero eso pasa enseguida. Y yo toda la vida viví de eso. Yo vivía de placer en placer en placer, pero todo el tiempo necesitaba más. Entonces era que me tomaba un trago bien fuerte y buscaba las invenciones nuevas del alcohol, todas las cosas que daban esas sensaciones que por un momento me ponían así, pero eran momentos. Pero después yo me di cuenta que la situación era complicada, porque eso no traía nada bueno, ¿no? Y ahora encontré yo realmente lo que es, porque no se va, y no necesito estar detrás de ninguna emoción para tenerlo. Yo lo tengo todos los días cuando me levanto, y la gente me pregunta, yo le cuento a algunos de mis amigos mi itinerario, y quedan agotados solo de leer mi itinerario. Quedan cansados. Dicen, ¿cómo haces? Yo, no, yo no hago ningún esfuerzo para hacer lo que hago. Llevo un cansancio normal. El cansancio que produce estar en una maleta, en el equipaje y salir de un lado para otro todos los días. Eso produce un cansancio. Pero lo que yo hago me da tanta alegría y siento tanta paz y tanto gozo que no lo cambiaría por nada en la vida. Y no tengo nada, porque yo ya no busco nada material y no me interesa, y siempre tengo todo lo que necesito. Vivo tan bien como vivía antes. No vivo en mansiones, ni ando con aviones privados, ni en carros de carreras, ni estoy a toda hora embriagado, ni nada de eso, ni tengo un público que me busca por el arte, sino que hago todo lo que estoy haciendo hoy en la iglesia y tengo todo lo que necesito. Eso es más que suficiente. Entonces, pues, la realidad de esta reflexión de la juventud católica es que yo quiero compartirles a ustedes jóvenes que Dios existe, que yo lo he visto con mis propios ojos, que el mundo espiritual es una realidad y que ustedes deben ser muy orgullosos de ser católicos, porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios, la única iglesia, la verdadera iglesia. Y no tengan ninguna duda y nunca se dejen engañar de nadie. Mire que tenemos todas estas sectas miserables que son exportadas de aquí, de este monstruo del norte, y vienen a robarse nuestra fe. Eso es lo que hacen. Ustedes saben toda esta publicidad que hay contra la Virgen María. Aquí en esta nación de México, ustedes tienen el regalo más grande que hay, que es tener a la Virgen viva en esa tilma, ahí en la villa, en el DF. No creo que haya un regalo más grande de la Virgen María en la tierra que ese. Es increíble. Yo cada que vengo, lo primero que hago es ir allá, a reportármela a ella, porque es la capitana de todo este ejército acá. Y es una belleza ese regalo de la Virgen de Guadalupe. Todas esas sectas miserables que vienen del norte, evangélicos, pentecostales, adventistas del séptimo día, y esos cultos de testigos de Jehová, mormones, cientólogos, los gringos producen cosas espantosas que vienen de los ingleses y son veneno, podredumbre, son cosas del demonio, mentiras, un cristianismo disfrazado de luz, un cristianismo falso, híbrido, horrible. A esa gente ustedes no les deben tocar ni la ropa siquiera, ni la ropa, porque esos son los que Jesús decía. Ellos le dicen a Jesús, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos esto y lo otro, y Él les dice, apártense de mí, no los conozco. Así es, de ese tamaño. Y eso no tengan la duda ustedes nunca. Hay católicos tan ingenuos que dicen, ay, por ahí vienen los testigos de Jehová y yo los dejo entrar y lo primero que saco es mi rosario. Y yo les digo, bueno, no sea tan ingenuo. Usted no se da cuenta que esos testigos de Jehová tienen un espíritu de ciencia, un ángel caído, que seduce la mente del hombre, el intelecto, porque los espíritus son cuerpos intelectuales. Eso es lo que son. Y cuando ellos hablan a través de un ingenuo de estos,
pues le hablan a su intelecto y lo seducen. Por eso nunca se puede leer esa basura que ellos producen de la Atalaya, no sé cuántas otras basuras de literatura, donde traen todos esos demonios que le hablan a su mente y la seducen con una ciencia muy atractiva. Y así son todos estos predicadores, pastorcitos mentirosos que se saben la Biblia de memoria. Hay mucho católico impresionado porque los pastorcitos citan la Biblia exacta en cada pasaje y dicen cualquier cosa. Me dolió la cabeza, Isaías 22, 17. Y todo el mundo dice, wow, wow. Pues le cuento una cosa. La realidad de esto es que cuando usted lee las 3 tentaciones del desierto, el diablo le cita las escrituras a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de eso? El diablo le cita las escrituras a Jesús exactas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El diablo se conoce la Biblia de memoria. Entonces, ¿por qué se impresiona a la gente que estos pastorcitos mentirosos se saben la Biblia de memoria? Y hay sacerdotes, yo he conocido en Estados Unidos que la Iglesia Católica se ha protestantizado tanto, sacerdotes católicos que mandan a los jóvenes a estudiar Biblia con los protestantes. ¿Se pueden imaginar algo más ignorante, más absurdo, más torpe que eso? No lo puedo encontrar en ninguna parte. Mandar a un católico a que aprenda Biblia de una persona que no cree que el purgatorio existe, que no cree que la Virgen es virgen, bueno, ¿para qué les nombro todo lo demás si ustedes ya lo saben? Las herejías y barbaridades que predican. Por eso, tengan la seguridad que esta es la iglesia del Señor, que nadie les va a cambiar esa idea. Pero también hay que entender algo. Lo que el Señor me enseñó a mí sobre la Iglesia Católica es que la salvación es para toda la humanidad entera, no solo para los católicos. Miren el ejemplo. En el pueblo de Israel, todo comienza con Abraham, que Dios lo escoge, ¿cierto? Y en Caldea, y el hombre que sale de Ur era un pagano. Y de ese pagano forma el pueblo de Dios, muy estrictamente, que luego de Jacob salen las 12 tribus, y esas 12 tribus están hechas de seres humanos. Imagínense que de esos 12, 11 vendieron a su hermano José. O sea, eran seres humanos y tenían esos defectos humanos. Sin embargo, de ahí salen las 12 tribus. Y ese pueblo se preparó con la mano de Dios encima, estricta, se preparó para la encarnación de Jesús. Cuando Jesús se encarna, empezamos nosotros, el nuevo pueblo de Dios, la nueva creación en Jesucristo. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Y somos la nueva alianza, el nuevo reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra a través de su pueblo en su nueva creación, en Jesucristo. Pero nosotros, así como los judíos fueron responsables de preparar la encarnación de Jesús, que vino tanto para judíos como para gentiles, que somos nosotros, así nosotros, que somos el pueblo escogido por el bautismo, somos responsables de todo el resto de la humanidad. ¿Y cómo? Pues una de las esencias grandes de ser responsables es la Eucaristía. A través de la Eucaristía nosotros bendecimos a toda la humanidad. Y mucha gente a través de la Eucaristía recibe el don de la conversión, porque así de fuerte es. Pero esa Eucaristía obviamente que es nuestro testimonio también, nuestro testimonio de vida. Entonces, para cerrar esta primera reflexión, yo les testifico con mi vida que yo sé, porque lo he visto con mis ojos del alma y lo he oído del Señor mismo, de que la Iglesia Católica es la Iglesia del Señor, la única Iglesia. Y somos responsables de toda la humanidad, incluso de esas sectas mentirosas también, porque ellos también son llamados a la salvación, aunque estén enseñando todos esos errores. Entonces tenemos que tener compasión con todos, porque la salvación es para todos y nuestra más grande oración es la conversión de todos los pecadores. Amén.